Espinosa. Tengo 69 años y mi propio hijo me dijo que no era bienvenido en la cena de Navidad. Pero lo que él no sabía es que yo tenía una sorpresa guardada que iba a cambiar todo para siempre. Una sorpresa que los iba a dejar helados a toda la familia. Imagínate la situación. Después de 50 años celebrando Navidad en familia, después de criar a ese hijo con todo mi amor y sacrificio, mi propio hijo Esteban me llama por teléfono el 20 de diciembre y me dice que este año la celebración va a ser solo para la familia nuclear. Papá, me dice con una voz fría que no le conocía, decidimos que la Navidad de este año va a ser más íntima. Solo nosotros, Patricia y los chicos. Solo nosotros. Como si yo no fuera familia. Pero acá viene lo que Esteban nunca se imaginó. Durante todos estos años, mientras él creía que yo era solo un jubilado que vivía de una pensión modesta, yo había estado preparando algo especial, algo que había mantenido en secreto durante décadas. Y esa Navidad que él no me quería en su mesa, iba a ser la última vez que me subestimara. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó el 25 de diciembre va a dejarte tan sorprendido como quedó mi familia. Y contame también desde qué país me estás escuchando, porque esta historia de Navidad puede pasar en cualquier lugar donde los hijos se olviden de honrar a sus padres. Para que entiendas cómo llegamos hasta acá, tengo que contarte quién soy yo realmente, porque no siempre fui este abuelo al que su hijo considera un estorbo para las fiestas familiares. Yo trabajé durante 42 años como mecánico automotriz, pero no cualquier mecánico. Era el dueño del taller más grande de la zona sur de la ciudad. El taller Espinosa Hermanos lo fundé junto con mi hermano mayor Carlos en 1975. Empezamos con 2 bahías prestadas en el fondo de una casa vieja, trabajando con herramientas de segunda mano y mucha fuerza de voluntad. Mi esposa, Dolores, cosía de noche para ayudar con los gastos, mientras nosotros construíamos el negocio desde cero. Durante esos primeros años, trabajaba 18 horas por día. Me levantaba a las 5 de la mañana para abrir el taller, trabajaba hasta las 10 de la noche reparando autos, y después me quedaba hasta medianoche haciendo la contabilidad y planificando el día siguiente. Los fines de semana salía a buscar clientes, visitaba concesionarias, hacía contactos con empresas de transporte. Las manos se me llenaron de callos y cicatrices. Tengo una marca en el brazo derecho de cuando me quemé con el caño de escape de un camión. Otra en la muñeca izquierda de cuando se me resbaló una llave inglesa. Cada marca cuenta una historia de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas frías porque tenía que terminar un trabajo urgente. Dolores me esperaba despierta todas las noches, sin importar la hora que llegara. ¿Cómo fue el día, mi amor?, me preguntaba mientras me preparaba un plato de comida caliente. Ella trabajaba de día cosiendo para afuera. Yo trabajaba de noche en el taller. Nos veíamos apenas 1 hora por día, pero nunca nos quejamos porque sabíamos que estábamos construyendo algo grande. Cuando nació Esteban en 1978, yo ya había empezado a expandir el taller. Habíamos comprado el terreno de al lado, construido 4 bahías más, incorporado equipamiento especializado para motores diésel. Mi hermano Carlos manejaba la parte técnica. Yo me ocupaba de los clientes y los números. Era una sociedad perfecta. El día que nació Esteban, yo estaba en el hospital con las uñas negras de grasa porque había venido corriendo desde el taller cuando Dolores empezó con las contracciones. «Papá», me dijo la enfermera, «no puede entrar así a ver al bebé». Tuve que lavarme las manos durante 20 minutos para sacar toda la grasa de mecánico. Cuando finalmente pude alzar a mi hijo, le prometí que él nunca iba a tener que ensuciarse las manos como yo. Qué equivocado estaba sobre lo que era realmente importante en la vida. Dolores me traía el almuerzo al taller y se quedaba un rato ayudándome con los presupuestos mientras Esteban jugaba entre las herramientas. «Fernando», me decía, «este nene va a crecer sabiendo lo que es trabajar honestamente». Y tenía razón. Esteban pasó toda su infancia viendo cómo su papá construía un imperio desde la nada, con las manos llenas de grasa, pero con la cabeza llena de sueños. A los 10 años, Esteban ya sabía cambiar el aceite de un auto. A los 12, podía identificar cualquier ruido extraño en un motor. A los 14,
Manejaba mejor las herramientas que muchos mecánicos adultos. Papá, me decía, cuando sea grande quiero trabajar contigo en el taller. Primero vas a estudiar, le respondía yo. El taller va a estar acá esperándote, pero quiero que tengas opciones. Le pagué la mejor educación privada de la ciudad, colegio bilingüe, clases de computación, cuando las computadoras todavía eran una novedad, cursos de verano, todo lo que una familia de clase trabajadora se podía permitir gastando cada peso extra en el futuro del hijo. Mientras yo seguía con las manos manchadas de aceite, Esteban estudiaba en colegios donde los otros padres eran doctores y abogados. Cuando se graduó del secundario, quería estudiar administración de empresas. Perfecto, le dije. Vas a estudiar en la mejor universidad y después vas a modernizar el taller. Vas a llevarlo al siglo XXI. La universidad era cara, pero yo pagaba cada cuota sin chistar. Cada semestre representaba meses de trabajo extra, pero valía la pena ver a mi hijo convertirse en el profesional que yo nunca pude ser. Durante los 5 años que duró la carrera, el taller siguió creciendo. Incorporamos servicio de chapa y pintura, empezamos a trabajar con seguros, abrimos una sucursal en el centro de la ciudad. Llegamos a tener 25 empleados y una facturación que nos había convertido en la empresa de reparación automotriz más importante de la región. Cuando Esteban se recibió en 2001, hice la fiesta más grande que había hecho en mi vida. Alquilé un salón, contraté una banda de música, invité a todos nuestros clientes, empleados, familiares, amigos. Brindo por mi hijo, dije esa noche levantando la copa, el primer universitario de la familia Espinosa. Estaba tan orgulloso que casi lloro delante de todos. Esteban empezó a trabajar conmigo en el taller, pero desde el primer día se notó que él tenía otros planes. No le gustaba ensuciarse las manos, no le gustaba el olor a aceite, no le gustaba tratar con los mecánicos. Papá, me decía, yo estudié para manejar oficinas, no talleres. Está bien, hijo, le respondía. Vas a manejar la parte administrativa. Yo me ocupo de los autos, vos te ocupás de los números. Pero los números no le interesaban tampoco. Lo que le interesaba era usar el título universitario para conseguir un trabajo en una empresa multinacional, lejos del mundo de los talleres mecánicos. Papá, me dijo un día después de 2 años trabajando conmigo, conseguí un trabajo en una consultora importante. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar. ¿Y el taller? El taller es tuyo, papá. Siempre fue tuyo. Yo tengo que hacer mi propio camino. Su propio camino. Después de que yo trabajé 40 años para construirle un futuro, él quería hacer su propio camino. Está bien, le dije, aunque el corazón se me partía. Hace lo que te haga feliz. Se fue a trabajar a esa consultora y se mudó a un barrio elegante del norte de la ciudad. Se casó con Patricia, una contadora que había conocido en la universidad y que desde el primer día me miró como si yo fuera un mecánico ignorante que no entendía nada de la vida moderna. Encantada de conocerlo, don Fernando, me dijo la primera vez que la traje a casa, pero no era encanto lo que veía en sus ojos. La primera vez que Patricia vino a cenar a casa, se quedó mirando los muebles de Dolores como si fueran reliquias de un museo. ¿Qué? ¿Vintage? Dijo señalando el juego de living que habíamos comprado cuando nos casamos. ¿Hace cuánto que tienen estos sillones? 30 años, le respondí con orgullo. Son de muy buena calidad. Van a durar otros 30 más. Ella sonrió con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer. Durante la cena, Patricia no probó casi nada de lo que había cocinado Dolores. ¿No le gusta la comida?, le preguntó mi esposa con genuina preocupación. Está deliciosa, pero estoy a dieta, respondió Patricia, aunque después la vi comer 3 porciones de postre en la heladería donde fueron después de la cena. Esteban empezó a venir menos a casa después de esa cena. Papá, me dijo cuando lo llamé para preguntarle por qué no venía. Patricia no se siente cómoda acá. Dice que le da claustrofobia a las casas tan pequeñas. Claustrofobia. En la casa donde él había sido feliz durante 25 años, donde había jugado en el patio, donde había estudiado para la universidad en el comedor. ¿Y qué quiere que haga?, le pregunté. ¿Que me mude a una mansión para que su novia se sienta cómoda? No es eso, papá.
Es que ella viene de otra clase social. Está acostumbrada a otro tipo de vida. Otra clase social. Como si el trabajo honesto fuera algo de lo que avergonzarse. Los nietos llegaron 3 años después. Primero Santiago, después Camila. Yo estaba loco de contento porque pensé que los nietos me iban a acercar de nuevo a Esteban. Ahora que sos papá, le decía, vas a entender todo lo que yo hice por vos. Pero no lo entendió. Si acaso, se alejó todavía más. Las visitas empezaron a espaciarse. Antes venían todos los domingos a almorzar, después cada 15 días, después una vez por mes, hasta que prácticamente solo nos veíamos en los cumpleaños y las fiestas. «Papá», me decía Esteban cuando yo lo llamaba para invitarlos, «estamos muy ocupados. Los chicos tienen muchas actividades». Patricia nunca había sentido cómoda en mi casa. Era una casa de barrio, sencilla, con muebles que habían visto mejores días, pero que estaban llenos de recuerdos. Ella estaba acostumbrada a otra cosa, a departamentos modernos con muebles de diseño, a restaurantes caros, a vacaciones en lugares exclusivos. Mi mundo le parecía demasiado ordinario. «Fernando», me decía Dolores antes de morir, «esa mujer no valora lo que vos construiste. No entiende que gracias a tu trabajo su marido pudo estudiar en la universidad. Dale tiempo», le respondía yo. «Cuando tenga sus propios hijos, va a entender». Pero Dolores murió antes de que nacieran los nietos, y Patricia nunca entendió nada. Después del funeral de Dolores, hace 5 años, la relación con Esteban cambió para peor. Sin mi esposa como mediadora, sin sus almuerzos dominicales que mantenían unida a la familia, empezamos a distanciarnos definitivamente. «Papá», me dijo después del entierro, «si necesitas algo, llámame». Pero era una formalidad, no una invitación real. Los cumpleaños se volvieron visitas de compromiso. Llegaban una hora, tomaban algo, me daban un regalo comprado sin ganas y se iban. «Papá, los chicos tienen fútbol. Papá, tenemos una cena. Papá, mañana tenemos que madrugar». Siempre había una excusa para no quedarse, para no conversar, para no reconstruir la relación que habíamos perdido. Este año, cuando se acercaba la Navidad, yo estaba especialmente entusiasmado. Había decidido que era el momento perfecto para hacer algo que había estado planeando durante años. Algo que le iba a demostrar a Esteban que su viejo no era el mecánico fracasado que él creía que era. Algo que iba a cambiar nuestra relación para siempre. El 15 de diciembre lo llamé por teléfono. «Esteban, quiero hablar con vos sobre la Navidad. Tengo algo muy importante que anunciar». «Papá, justo te iba a llamar. Tenemos que hablar sobre eso». Su tono de voz me extrañó, pero pensé que tal vez él también tenía alguna sorpresa preparada. «¿Podemos vernos para conversar?», le pregunté. «No hace falta, papá. Te lo puedo decir por teléfono. Este año la Navidad la vamos a pasar solos». «¿Cómo solos? ¿No me van a invitar?» «Papá, entendelo. Patricia quiere que sea algo más íntimo. Solo nosotros 4. Los chicos están grandes, tienen sus amigos, sus planes. Una reunión familiar muy larga los aburre». Me quedé mudo durante unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Me estás diciendo que no soy bienvenido en la Navidad?» «No es que no seas bienvenido, papá. Es que queremos algo diferente este año». «¿Algo diferente después de 50 años celebrando juntos?» «Las cosas cambian, papá. Las familias evolucionan». «Evolucionan». Qué palabra elegante para decir que ya no me querían en sus vidas. ¿Y los nietos? ¿Santiago y Camila saben que el abuelo no va a estar? Los chicos van a entender. Son grandes. Santiago tenía 12 años. Camila tenía 9. Lo suficientemente grandes para entender que el abuelo había sido excluido de la familia. «Está bien, Esteban», le dije con una calma que me sorprendió. «Que pasen una linda Navidad». «Papá, no te enojes. Es solo un año». «No me estoy enojando, hijo. Solo estoy entendiendo». Corté la llamada y me quedé sentado en mi sillón durante horas, mirando la foto de Dolores que tengo sobre la televisión. Esa noche no pude dormir, no por tristeza, sino por emoción, porque había llegado el momento que había estado esperando durante años. El momento de mostrarle a mi hijo quién era realmente su padre. El momento de demostrarle que había cometido el error más grande de su vida al excluirme de su mesa navideña.
¿Sabes qué había estado planeando durante todos estos años? ¿Sabes por qué estaba tan entusiasmado con la Navidad de este año? Porque había decidido que era el momento perfecto para revelarle a Esteban algo que había mantenido en secreto durante décadas, algo que iba a cambiar completamente la imagen que tenía de su padre. Después de que Esteban se fue del taller para trabajar en la consultora, yo no me quedé lamentándome. Al contrario, tomé la decisión más inteligente de mi vida empresarial. Decidí vender el negocio, pero no lo vendí por necesidad o por cansancio. Lo vendí porque había aparecido una oportunidad de oro que solo un empresario con experiencia podía reconocer. Una cadena internacional de talleres mecánicos estaba llegando al país y necesitaba comprar talleres locales para expandirse rápidamente. Habían identificado el Taller Espinosa Hermanos como uno de los más rentables y mejor posicionados de toda la región. Me hicieron una oferta que ni en mis mejores sueños había imaginado recibir. Querían comprar no solo las instalaciones y el equipamiento, sino también la marca, la cartera de clientes, los contratos con las aseguradoras, todo lo que había construido durante 40 años. Era una compra integral que incluía un contrato de no competencia y una cláusula de consultoría que me garantizaba ingresos adicionales durante 5 años. La cifra que me ofrecieron era de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos por un taller que había empezado en el fondo de una casa vieja con herramientas prestadas. Mi hermano Carlos, que era socio al 50%, casi se desmaya cuando le conté la oferta. «Fernando», me dijo, «con esta plata podemos retirarnos como reyes». Pero yo tenía un plan diferente. No quería retirarme. Quería invertir esa plata de manera inteligente para generar ingresos pasivos que me permitieran vivir cómodamente y al mismo tiempo dejarle a Esteban una herencia que lo sorprendiera. Una herencia que le demostrara que su viejo, ignorante, había sido más astuto de lo que él jamás imaginó. Contraté a los mejores asesores financieros de la ciudad, gente que manejaba las inversiones de empresarios y políticos importantes. Les expliqué mi situación. Era un hombre de 64 años, recién viudo, con un hijo profesional que se había alejado de la familia. Quería invertir mi dinero de manera segura pero rentable. Me recomendaron diversificar las inversiones. Parte del dinero en plazo, fijos a largo plazo, parte en fondos de inversión conservadores, parte en propiedades para alquiler, y una pequeña porción en acciones de empresas sólidas. Durante 5 años, seguí religiosamente sus consejos, reinvirtiendo las ganancias y haciendo crecer el capital inicial. Además, la cláusula de consultoría de la venta del taller me generaba ingresos adicionales cada mes. La empresa compradora me pagaba para que los asesorara sobre el mercado local, les presentara clientes importantes, les enseñara los secretos del negocio que solo alguien con mi experiencia conocía. Durante estos 5 años, mientras Esteban creía que yo era un jubilado que vivía modestamente de una pensión, mis inversiones habían crecido hasta convertirse en una fortuna de 8 millones de pesos. 8 millones que manejaba discretamente desde una oficina pequeña en el centro, con la ayuda de un contador privado y un abogado especialista en inversiones. ¿Por qué no le había contado nada a Esteban? Por varias razones. Primero, porque quería que me quisiera por quién era, no por lo que tenía. Segundo, porque quería probar si realmente me valoraba como padre o si solo me veía como una carga. Y tercero, porque había decidido que la revelación de mi fortuna iba a ser mi regalo de Navidad. Tenía todo planeado para la cena del 24. Iba a llegar con un sobre conteniendo los papeles de una transferencia de 2 millones de pesos a su nombre, más la escritura de un departamento de 3 ambientes que había comprado en el barrio donde vivía, completamente amueblado y listo para entregar. Iba a ser mi manera de demostrarle que nunca había dejado de pensar en su futuro. Pero ahora que me había excluido de la Navidad familiar, todo iba a cambiar. Si Esteban no me quería en su mesa, yo tampoco lo quería en mi testamento. Si él había decidido que yo no era familia suficiente para compartir una cena, yo iba a decidir que él no era hijo suficiente para compartir mi fortuna. El 21 de diciembre fui a ver a mi abogado, el doctor Linares, que había manejado la venta del taller y todas mis inversiones posteriores.
Doctor, le dije, necesito hacer cambios importantes en mi testamento. ¿Qué tipo de cambios, don Fernando? Quiero desheredar a mi hijo y destinar mi fortuna a obras de caridad. El abogado me miró con sorpresa. Don Fernando, esa es una decisión muy importante. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Le conté toda la situación, cómo Esteban me había excluido de la Navidad, cómo se había alejado de la familia después de que yo le pagara la universidad, cómo su esposa me despreciaba por ser un simple mecánico. Y no prefiere hablar con él antes de tomar una decisión tan drástica. Doctor, yo iba a sorprenderlo en Navidad con una transferencia de 2 millones de pesos. Era mi regalo, pero si él no me considera familia suficiente para sentarme en su mesa, yo no lo considero hijo suficiente para heredar mi dinero. Redactamos un testamento nuevo ese mismo día. El 80% de mi fortuna iba a ir al hospital de niños de la ciudad, donde Dolores había trabajado como voluntaria durante años. El 20% restante iba a ir a una fundación que daba becas de estudio a hijos de mecánicos y trabajadores manuales. Ni un peso para Esteban. Pero no me quedé solo en cambiar el testamento. También decidí hacer algo que mi hijo nunca se iba a esperar, algo que le iba a enseñar de la manera más dolorosa posible lo que había perdido al excluirme de su vida. Algo que toda la ciudad iba a comentar durante años. El 22 de diciembre, contraté los servicios de la mejor empresa de catering de la ciudad, la misma que hacía las fiestas de fin de año de las empresas más importantes. Les encargué una cena de Nochebuena para 100 personas, con el menú más exquisito que ofrecían: langostinos, salmón rosado, cordero patagónico, vinos importados, champán francés, postres elaborados. ¿Para quién era esa cena? Para todos los mecánicos que habían trabajado conmigo durante los 40 años del taller, para todos los clientes que se habían convertido en amigos, para todos los vecinos del barrio donde había crecido, para toda la gente que realmente me valoraba. Una cena de Navidad en el salón del club del barrio para 200 personas. Mandé imprimir invitaciones elegantes en papel dorado que decían: Fernando Espinosa tiene el honor de invitarlos a celebrar la Navidad con su verdadera familia, la familia del corazón. En cada invitación incluí una nota personal. Gracias por valorarme durante todos estos años. Esta Navidad quiero estar rodeado de gente que realmente me aprecia. El 23 de diciembre empecé a recibir llamadas de todos los invitados. Don Fernando, ¿es en serio esta invitación? Completamente en serio. Los espero mañana a las 9 de la noche. ¿Y puedo llevar a mi familia? Por supuesto. Cuanta más gente que me quiere, mejor. Contraté también a la mejor banda de música folclórica de la región. Decoré el salón con luces navideñas espectaculares, instalé una barra libre con los mejores tragos. Iba a ser la fiesta de Navidad más comentada de la historia del barrio. Una fiesta que le iba a demostrar a todo el mundo quién era realmente Fernando Espinosa. Pero lo más importante de todo era el discurso que tenía preparado para medianoche. Un discurso donde iba a contar la historia completa. Cómo había construido un imperio desde la nada, cómo lo había vendido por una fortuna, cómo había multiplicado esa fortuna con inversiones inteligentes, y cómo mi hijo había preferido excluirme de su vida el mismo año que yo había planeado hacerlo millonario. El 24 de diciembre por la mañana, mientras terminaba de preparar los últimos detalles de mi fiesta, sonó el teléfono. Era Esteban. «Papá, ¿es verdad que organizaste una fiesta de Navidad para todo el barrio?» «¿Quién te lo dijo?» «Me llamó Roberto, el electricista. Me dijo que lo invitaste a una cena en el club». «Sí, es verdad. Organicé una cena para mi verdadera familia». «¿Tu verdadera familia? ¿Y nosotros qué somos?» «Ustedes son los que dijeron que no era bienvenido en su mesa, ¿te acordás?» «Papá, no exageres. Solo dijimos que queríamos algo más íntimo. Y yo decidí que también quería algo íntimo. Con gente que realmente me aprecia». Hubo una pausa larga del otro lado. Después Esteban preguntó algo que me sorprendió. «¿Y cuánto te cuesta una fiesta así? ¿Por qué te interesa?» «Porque me preocupa que estés gastando plata que no tenés». «No te preocupes por mi plata, Esteban. Tengo suficiente para vivir como se me ocurra». «Papá, seamos realistas. Con tu jubilación no podés pagar una fiesta para 200 personas.
¿Quién te dijo que solo tengo la jubilación? ¿Qué más vas a tener? Sos un mecánico jubilado. Un mecánico jubilado. Así me veía mi propio hijo. Un mecánico jubilado sin educación, sin visión, sin dinero. Esteban, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, esta noche vas a entender muchas cosas que no sabías sobre tu padre. Te recomiendo que vengas al club a las 11 de la noche. Va a ser educativo. ¿Qué vas a hacer, papá? Lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Colgué y me dediqué a los preparativos finales. A las 8 de la noche llegaron los primeros invitados. Roberto, el electricista que había hecho todos los trabajos del taller durante 20 años. Don Fernando, no puedo creer que haya organizado esto. ¡Qué manera de celebrar! Roberto, vos siempre fuiste más familia para mí que mucha gente que comparte mi sangre. Llegaron todos los mecánicos. Jorge, que había empezado como aprendiz conmigo y ahora tenía su propio taller. Miguel, que manejaba la grúa y siempre estaba disponible para las emergencias. Carlos, mi hermano y socio, con toda su familia. Los proveedores de repuestos que habían sido leales durante décadas. Llegaron también los vecinos. Doña María, que vivía enfrente de mi casa desde que me mudé al barrio. Don Luis, que tenía el almacén de la esquina y me fiaba cuando andaba corto de plata en los primeros años. La familia Pereira, que siempre me invitaba a los asados domingueros después de que murió Dolores. Pero los que más me emocionaron fueron los clientes que se habían convertido en amigos. El doctor Ramírez, que me traía su Mercedes desde hace 15 años y siempre me mandaba una canasta navideña. La profesora Silvia, que confiaba en mí para arreglar el Fiat que había heredado de su padre. El ingeniero Parodi, que me recomendaba con todos sus conocidos, porque decía que yo era el mecánico más honesto de la ciudad. A las 9:30, el salón estaba lleno hasta el tope. 200 personas que habían venido a celebrar conmigo, que habían dejado sus propias cenas familiares para acompañar a un viejo mecánico que había decidido festejar con su verdadera familia. La banda tocaba zambas y chacareras, la gente bailaba, la comida era espectacular. A las 10:30 vi que entraban al salón 3 figuras que reconocí inmediatamente: Esteban, Patricia y mis nietos, Santiago y Camila. Habían venido. No sabía si por curiosidad, por culpa o por genuino interés, pero habían venido. «Abuelo», me gritó Santiago corriendo hacia mí. «¡Qué fiesta tan linda!». «Hola, mi amor», le dije abrazándolo. «¿Vinieron a acompañar al abuelo?». «Sí, papá nos dijo que tenías una sorpresa». Camila también me abrazó. «Abuelo, hay mucha gente. ¿Todos estos son tus amigos?». «Sí, mi vida. Esta es mi verdadera familia». Esteban se acercó con cara de desconcierto total. «Papá, esto es impresionante. ¿Cómo organizaste todo esto?». «Con plata, hijo, con plata que tengo guardada». «¿Pero de dónde sacaste tanta plata?». «Esa es la sorpresa que te tengo preparada». Patricia caminaba por el salón como si estuviera en un museo, mirando todo con una mezcla de asombro y confusión. Se notaba que no podía entender cómo el mecánico ignorante al que había despreciado durante años había podido organizar semejante evento. «Fernando», me dijo acercándose, «esto debe haber costado una fortuna». «Así es, Patricia. Una fortuna que tengo y que hasta hoy nadie en mi familia sabía que existía». «¿Una fortuna?». «Sí, una fortuna que construí trabajando inteligentemente durante 40 años mientras ustedes creían que yo era solo un mecánico ignorante». A las 11:30 subí al escenario donde estaba la banda. Pedí que pararan la música y tomé el micrófono. «Amigos», dije, y se hizo silencio en todo el salón. «Quiero agradecerles a todos por estar acá esta noche. Quiero agradecerles por ser mi verdadera familia durante todos estos años. Como muchos de ustedes saben», seguí diciendo, «este año mi hijo me dijo que no era bienvenido en su cena de Navidad, que querían algo más íntimo, solo para la familia nuclear. Bueno, yo también quise algo íntimo, con mi familia nuclear, con ustedes, que son la gente que realmente me valora». Se escucharon murmullos de indignación en el salón. «¡Qué barbaridad!», gritó alguien. «¿Cómo se le ocurre?», dijo otro. Roberto, el electricista, gritó: «Don Fernando, nosotros somos su familia de verdad». Toda la gente aplaudió. «Pero esta noche», continué, «no solo quiero celebrar con ustedes,
También quiero contarles algo que he mantenido en secreto durante años. Algo que va a sorprenderlos tanto como me sorprendió a mí descubrirlo. Miré hacia donde estaba Esteban, que me miraba con una cara de nerviosismo que nunca le había visto. Hace 5 años vendí el taller por 4 millones de pesos. Durante estos 5 años invertí esa plata de manera inteligente, y hoy tengo una fortuna de 8 millones de pesos. Sí, oyeron bien, 8 millones de pesos que gané trabajando e invirtiendo inteligentemente. El silencio en el salón era total. La gente me miraba como si hubiera dicho que era extraterrestre. Esteban había puesto una cara de shock absoluto. Patricia se había quedado con la boca abierta. Los nietos me miraban sin entender completamente lo que estaba pasando. Durante años, seguí diciendo, mi familia creyó que yo era un mecánico fracasado que vivía de una pensión modesta. Mi nuera me miraba con lástima, como si fuera un pobre viejo ignorante. Mi hijo se avergonzaba de presentarme a sus amigos profesionales. Pensaban que yo no entendía nada del mundo moderno. Pero resulta que este viejo mecánico entendía más de números que muchos contadores. Resulta que este ignorante sin estudios universitarios había construido una fortuna que muchos profesionales no van a ver ni en sueños. Y resulta que este pobre jubilado tenía planeado regalarle a su hijo 2 millones de pesos esta misma Navidad. Los murmullos de sorpresa se intensificaron. La gente comentaba entre sí, algunos aplaudían, otros silbaban de asombro. Esteban había puesto una cara de horror, como si estuviera viendo una película de terror. Pero cuando mi hijo me dijo que no era bienvenido en su mesa navideña, continué, decidí cambiar mis planes. El dinero que iba a hacer para él ahora va a ir al hospital de niños y a una fundación que da becas a hijos de trabajadores. El hijo que no me quiere en su mesa no va a recibir ni un peso de mi herencia. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Toda la gente se puso de pie aplaudiendo, gritando, silbando. Muy bien, don Fernando. Así se hace. Que aprenda a valorar. Esteban había puesto una cara de pánico absoluto y Patricia se había sentado en una silla como si las piernas no la sostuvieran. Pero la noche no termina acá, dije cuando el aplauso se calmó, porque quiero anunciarles algo más. Con la plata que iba a hacer para mi hijo, voy a crear la Fundación Fernando Espinosa, que va a dar becas universitarias completas a hijos de mecánicos, electricistas, plomeros, albañiles, toda la gente trabajadora que construye este país con las manos. El aplauso fue aún más fuerte que el anterior. Los mecánicos lloraban de emoción, los vecinos gritaban de alegría, todo el mundo me abrazaba, me felicitaba, me decía que era el hombre más generoso del mundo. En medio de toda esa celebración, vi que Esteban se acercaba al escenario con cara de desesperación. «Papá», me gritó por encima del ruido, «necesito hablar con vos». «Ahora no, Esteban. Estoy celebrando con mi familia. Papá, por favor, tengo que hablar con vos urgente. ¿Ahora te interesa hablar conmigo? ¿Cuando te enteraste de la plata?» Bajé del escenario y lo llevé a un rincón apartado del salón. «¿Qué querés, Esteban?» «Papá, yo no sabía que tenías tanto dinero». «Claro que no sabías. Nunca te importó saber nada de mi vida. Si hubieras sabido... ¿Qué? ¿Me habrías invitado a la Navidad? ¿El respeto se compra con plata?» «No es eso, papá». «Entonces, ¿qué es? ¿Te das cuenta de que acabas de perder 2 millones de pesos por tratarme como si fuera un estorbo?» Patricia se había acercado y escuchaba la conversación con cara de horror. «Fernando», me dijo, «podemos conversar como gente grande. ¿Ahora soy Fernando? ¿Ya no soy el mecánico ignorante?» «Nunca dije que fueras ignorante. No hacía falta que lo dijeras. Se notaba en cómo me mirabas, en cómo me hablabas, en cómo te avergonzabas de mí delante de tus amigos universitarios». Santiago y Camila se acercaron corriendo. «Abuelo, ¿es verdad que sos millonario?» «Sí, mi amor, es verdad». «¿Y por qué no nos dijiste antes?» «Porque quería que me quisieran por quien soy, no por la plata que tengo». «Nosotros te queremos igual, abuelo, con plata o sin plata». Esas palabras me llegaron al corazón. Mis nietos me querían de verdad, sin interés. «¿Saben qué?», les dije, «ustedes dos van a tener becas universitarias completas cuando sean grandes. En mi testamento hay un fondo especial para su educación».
Los nenes gritaron de alegría y me abrazaron. ¿Y para mí qué queda?, preguntó Esteban con una voz que nunca le había escuchado. Para vos, hijo, queda lo que vos elegiste que quedara. Queda el orgullo de haber excluido a tu padre de la Navidad. Queda la satisfacción de haber demostrado que tu esposa valía más que el hombre que te crió. Papá, yo puedo cambiar. Podemos arreglar esto. ¿Podés cambiar? El mismo día que te enteraste de que soy millonario, ¿no te parece una coincidencia muy grande? No es por la plata, papá. Claro que es por la plata, Esteban. Si yo hubiera seguido siendo el mecánico pobre, mañana estarías cenando con Patricia y no te acordarías de que tu padre existe. La fiesta siguió hasta las 3 de la mañana. Fue la Navidad más linda de mi vida, rodeado de gente que realmente me apreciaba, que había venido a abrazarme sin saber que yo tenía dinero, que me valoraba por quien era y no por lo que tenía en el banco. Esteban y Patricia se quedaron hasta el final, pero ya no era la misma familia que había llegado. Habían llegado por curiosidad y se iban destrozados por la realidad. Habían perdido una fortuna por falta de respeto y lo peor de todo era que se habían dado cuenta demasiado tarde. «Papá», me dijo Esteban antes de irse, «¿no hay manera de que reconsideres tu decisión? Hijo, vos tuviste 40 años para tratarme bien, 40 años para valorarme, 40 años para hacerme sentir que era parte de tu familia. No lo hiciste. Ahora es demasiado tarde». Los días siguientes fueron un torbellino. La historia se había extendido por toda la ciudad. Los diarios locales quisieron entrevistarme. El mecánico millonario que desheredó a su hijo por falta de respeto. La radio me invitó a contar mi historia. Todo el mundo hablaba del viejo que había sorprendido a su familia con una fortuna secreta. Esteban me llamaba todos los días, pero yo no le contestaba el teléfono. Patricia vino a mi casa 3 veces, pero no la atendí. Habían tenido décadas para demostrarme cariño y respeto, y no lo habían hecho. Ahora que sabían de la plata, querían arreglar las cosas, pero era demasiado tarde. Los únicos que siguieron visitándome normalmente fueron mis nietos. Santiago y Camila venían todos los sábados como habían hecho siempre, pero ahora se quedaban más tiempo, conversábamos más, jugábamos más. «Abuelo», me preguntó Santiago, «¿por qué papá está siempre triste ahora?» «Porque se dio cuenta de que cometió un error muy grande, mi amor. ¿Y no lo podés perdonar?» «El perdón no es el problema, Santiago. El problema es que papá me demostró que solo me valora cuando sabe que tengo plata. Eso no es amor de verdad». Un mes después de la fiesta de Navidad, creé oficialmente la Fundación Fernando Espinosa. La primera promoción de becarios fueron 10 hijos de mecánicos de la ciudad, chicos inteligentes que merecían una oportunidad de estudiar en la universidad, pero que no tenían los recursos económicos. «Don Fernando», me dijo Roberto, el electricista, «usted está haciendo historia. Estos chicos van a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos». «Roberto, esa es la idea. Que los hijos de los trabajadores puedan llegar tan alto como quieran, sin que nadie los mire en menos por el trabajo de sus padres». 3 meses después, Esteban pidió verme. Vino solo, sin Patricia, con una cara de arrepentimiento que hacía años no le veía. «Papá», me dijo, «quiero pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por todo. Por haberte excluido de la Navidad, por no haberte valorado, por haber permitido que Patricia te faltara el respeto». «¿Y Patricia dónde está?» «Patricia y yo nos estamos divorciando». Me quedé callado esperando que continuara. Cuando se enteró de que habías cambiado el testamento, empezó a echarme la culpa de todo. Me dijo que por mi estupidez habíamos perdido una fortuna. Me dijo que no podía estar casada con alguien tan idiota. ¿Se está divorciando por la plata? No solo por eso, también porque se dio cuenta de que había apostado al caballo equivocado. Siempre creyó que yo era el exitoso de la familia y que vos eras el fracasado. Cuando descubrió la verdad, no pudo soportarlo. Me dolió ver a mi hijo destruido, pero también entendí que era una lección necesaria. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, papá. Perdí la familia, perdí la herencia, perdí el respeto de mi esposa. Estoy solo. Bueno, ahora sabes lo que se siente. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones? Esteban, yo no te tengo que perdonar nada.
Vos sos mi hijo y siempre vas a ser mi hijo, pero el dinero ya no está disponible. Ese barco ya zarpó. No me importa la plata, papá. Me importa recuperarte a vos. ¿En serio no te importa la plata? ¿En serio? ¿Y si yo fuera pobre de verdad, seguirías queriendo recuperarme? Sí, papá. Me di cuenta de que cometí el peor error de mi vida. Lo miré a los ojos y por primera vez en años vi al hijo que había criado, no al ejecutivo ambicioso en que se había convertido. Está bien, le dije. Podemos empezar de nuevo, pero con una condición: que nunca más permitas que nadie me falte el respeto, que nunca más te avergüences de ser hijo de un mecánico, y que nunca más excluyas a tu familia de las celebraciones. Se largó a llorar como cuando era chico y se lastimaba jugando en el taller. Papá, te juro que nunca más va a pasar. Espero que no, hijo, porque segundas oportunidades solo doy una. Nos abrazamos por primera vez en años y sentí que había recuperado a mi hijo, aunque hubiera perdido mi dinero. ¿Saben qué pasó después? Esteban empezó a visitarme todas las semanas. Traía a los chicos, cocinábamos juntos, conversábamos de la vida, del trabajo, de todo lo que habíamos dejado de compartir durante años. No había plata de por medio, solo ganas de reconstruir la relación que habíamos perdido. Se mudó a un departamento más pequeño después del divorcio, pero estaba más feliz que cuando vivía en la casa elegante con Patricia. «Papá», me dijo un día, me di cuenta de que había estado viviendo la vida que mi esposa quería, no la que yo quería. ¿Y ahora qué querés? Quiero ser tu hijo otra vez. La fundación creció hasta convertirse en la más importante de la región. Cada año dábamos 50 becas completas, construíamos escuelas técnicas, financiábamos programas de capacitación laboral. Mi nombre quedó asociado para siempre con la ayuda a los trabajadores y sus familias. Un día, Santiago me preguntó: «Abuelo, ¿te arrepentís de haber desheredado a papá?» «No, mi amor, fue la mejor decisión que tomé en mi vida». «¿Por qué?» «Porque me devolvió a mi hijo de verdad, no a la versión falsa que se había vuelto por culpa del dinero y la ambición». Hoy, 2 años después de aquella Navidad que cambió todo, puedo decir que soy el hombre más feliz del mundo. Tengo una relación hermosa con mi hijo, que aprendió a valorarme por quien soy. Tengo nietos que me respetan y me quieren genuinamente. Tengo una fundación que está cambiando la vida de cientos de familias trabajadoras. Y sobre todo, tengo la satisfacción de haber demostrado que nunca es demasiado tarde para enseñar respeto, que la dignidad no se negocia por dinero, que las segundas oportunidades se ganan con hechos, no con palabras, y que a veces, para recuperar a alguien que querés, tenés que estar dispuesto a perderlo. Si vos estás escuchando esta historia y te sentís identificado, si hay alguien en tu familia que no te valora, quiero decirte algo muy importante. Nunca permitas que te falten el respeto por miedo a quedarte solo. Es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. A veces la gente necesita perder algo para entender lo que tenía. A veces hay que estar dispuesto a irte para que te valoren. A veces la lección más dura es la única que funciona. ¿Y vos? ¿Alguna vez tuviste que enseñarle a alguien a valorarte? ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu familia para que entendieran tu importancia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te sorprendió como yo sorprendí a mi hijo? Contame tu historia. Contame desde qué país me estás escuchando, porque al final las familias de todo el mundo tienen los mismos problemas. Se olvidan de valorar a quienes realmente los aman